Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la junta de análisis de esta semana, donde vamos a ver los catalizadores más importantes de la semana, las expectativas que tenemos y por último la parte de soportes y resistencias, y por último la parte de preguntas y respuestas. Me gustaría comenzar por hablar de las perspectivas de los principales bancos centrales del mundo, en específico de la Fed, Banxico y el Banco Central Europeo y de sus minutas, las cuales saldrán el día de mañana. En cuanto a la Fed, saldrá el día de hoy a la 1 de la tarde. Ahora, si bien las minutas suelen ser simplemente una reafirmación de la decisión de política monetaria anterior y suele hacer referencia a los comentarios y posturas de Powell y los distintos miembros, estas minutas podrían tener un tono más importante. Actualmente, los inversionistas y el mercado atraviesa un momento de incertidumbre en materia de política monetaria de Estados Unidos. A partir del alza anterior de 75 puntos base y los datos de inflación que fueron mejores a los estimados en Estados Unidos, existe la perspectiva de que el pivot de la Fed podría llegar pronto y que deberían cambiar el tono de manera importante. Ante esto, aún se descuenta un alza de 50 puntos base para la próxima reunión de diciembre. A pesar de esto, miembros de la Fed han salido a decir que el trabajo aún no está terminado y que se podría estar una tasa terminal entre 5 y 7%, por lo que los mercados reaccionaron con un tono negativo ante esto y las expectativas volvieron a tomar un giro importante. De igual manera, tendremos minutas de Banxico el día de mañana, donde la atención está en los estimados de inflación y en las expectativas de un tono menos hawkish. Aquí resalta la posibilidad de que Banxico se separe de la Fed y de que algunos gobernantes ya comiencen a opinar sobre menores alzas de tasa, dejando de lado la certeza que había en las decisiones anteriores y dejando de lado esas decisiones unánimes que veíamos previamente. Por parte del Banco Central Europeo, muchos inversionistas consideran al Banco Central relativamente atrasado en materia de política monetaria, por lo que las minutas podrían ser un indicador sobre posibles próximas alzas de tasa para contrarrestar la inflación histórica que atraviesa la zona. El Banco Central Europeo está sumamente observado y si bien se estima una alza futura, las minutas podrían fortalecer estas expectativas y darnos insight sobre lo que podrían hacer en la política monetaria futura. Ante esto, con las minutas, los inversionistas buscan mayor claridad en el tono y las posibles acciones futuras de los distintos bancos centrales. Ahora, la semana anterior fue una semana de datos clave sobre la economía americana, donde vimos insights importantes que dirigen tanto las perspectivas de los miembros de la Fed como la de los inversionistas. En cuanto a consumo, las ventas minoristas de Estados Unidos con el mayor aumento en 8 meses. Para el mes de octubre subió 1.3%, indicando que la demanda de bienes se mantiene relativamente sólida. Con el dato, el optimismo de los inversionistas sobre la economía americana reduce y a pesar de ser un dato expansivo para la economía, la probabilidad de que la Fed realice un pivot en su política monetaria disminuye, por lo que los inversionistas consideran que el alza de tasas podría durar aún más de lo previamente estimado. En materia de empleo, las peticiones de desempleo de Estados Unidos cerca de mínimos históricos. El dato del 12 de noviembre se ubicó en 222,000, demostrando fortaleza en el mercado laboral. Este mercado laboral, que se demuestra estable y sólido, le da espacio a la Fed de seguir ajustando de manera restrictiva su política monetaria y representa que aún podría haber más impacto en las empresas del que hay actualmente. En cuanto a manufactura, se dio el índice de precios de manufactura que salió por debajo del estimado y se alineó con los datos de inflación. Esto es en referencia a una inflación más controlada y estable a la salida, a la economía de Estados Unidos. A la salida de los datos, los principales índices bursátiles subieron de manera importante
dándole un optimismo al mercado y a los inversionistas. Por otra parte, el índice de manufactura de la Fed de Filadelfia tocó su nivel más bajo desde junio del 2020. Llegó a menos 19.5 puntos, a diferencia de menos 6.2 puntos estimados y menos 8.7 del mes anterior. Ante todo esto, los reguladores de Estados Unidos de bonos buscan un plan para mejorar la información pública que existe en el mercado, para buscar ayudar a la operación y a la resistencia de este mercado. De igual manera, Biden busca realizar un plan de reducción a la inflación. Lo ha hecho con distintos empresarios importantes en Estados Unidos, lo que podría ser significante para este tema. Ahora, cada uno de estos datos y situaciones impactan en los mercados financieros y en los posibles movimientos futuros de política monetaria, dándole suma importancia a estos datos y a los datos que vienen en la semana. Otro catalizador importante para los mercados es la inflación y el dato de PIB en México, datos que son de suma relevancia en esta semana. La inflación saldrá el día de mañana y se estima ubicar en 0.63% para la primera quincena de noviembre y 0.3% subyacente. Estos datos son de suma importancia en estos momentos y ante la expectativa de que la inflación empiece a disminuir y estabilizarse. Los datos podrían confirmar o cambiar estas perspectivas. El PIB saldrá el día viernes y se estima ubicar con un PIB trimestral para el tercer trimestre del 2022 de 1% y trimestral anual de 4.1%. El crecimiento es un complemento importante a los datos de inflación, en donde con las altas tasas de interés es uno de los temas principales que hay que analizar. Ahora, Fitch, la calificadora, reafirmó la calificación de México de BBB- y pronosticó un crecimiento económico moderado de 2.5% en el 2022. Tanto Fitch como otras calificadoras han mantenido su nivel de inversión atractivo y estable para el país, que es una de las razones también por las que hemos visto al peso de esta forma, por lo que los inversionistas alrededor del mundo consideran a nuestra economía para sus inversiones. Es por esto que los datos del PIB son tan importantes, ya que son un catalizador para las perspectivas de inversión en el país y en sus diferentes mercados. También, ante niveles tan altos de inflación y de tasas de interés y el constante reajuste a la baja de estos estimados del PIB, estos datos serán de suma importancia para el desempeño de los mercados locales. De igual manera, vale la pena considerar que los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero son los más inflacionarios y expansivos, derivado de los aguinaldos, las compras, las fiestas principalmente, entre otros factores. Ante esto y los cambios que hemos visto en los datos de los pasados meses, es de suma importancia mantenerse al pendiente de esto y comprender las nuevas perspectivas que se generen tanto en política monetaria como en crecimiento económico y como en tema de inflación. Ok, aparte de lo mencionado, también debemos estar al pendiente de estos eventos y situaciones. Tendremos dato del PIB en Alemania el día viernes, que está estimado en 0.3% trimestral, el tercer trimestre del 2022, y 1.1% trimestral anual. Si bien el crecimiento es limitado, aún no es negativo. Sin embargo, ante el alza de tasas de interés y la inflación de la zona, los inversionistas preocupados que esto cambie para el 2023. Un crecimiento estable es importante para evitar la recesión. Sin embargo, también es inflacionario, lo que representa un dilema para los bancos centrales y los inversionistas alrededor del mundo. Por último, tendremos datos de inflación en Japón, estimados en 3.5% anual. Ahora, el Bank of Japan no ha querido realizar movimientos en su política monetaria y si bien la inflación es menor que en otras economías, también ha representado alzas importantes en lo que va del año. Ante estos datos, se podría comenzar a considerar una posible alza de tasas o un control importante, una intervención en la inflación.
Ahora, ya que cada una de las situaciones de las que hemos hablado va dirigiendo la perspectiva de los inversionistas y el movimiento de los mercados, es de suma importancia mantenerse al pendiente. Ahora un poco sobre el tipo de cambio. El tipo de cambio accionó al alza la semana pasada, derivado principalmente de la expectativa de que la Fed va a continuar ajustando su política monetaria y subiendo tasas. De igual manera, el dólar tomó fuerza frente a la mayoría de divisas del mundo ante esta misma perspectiva y ante los movimientos de risk-off de los inversionistas. Ahora, los mercados globales vieron un celo importante en la semana pasada, buscando al dólar como refugio. El día de ayer el peso acumuló su cuarto día pérdidas frente al dólar, derivado principalmente de esta misma perspectiva. Ahora, de igual manera, ante los datos que tuvimos en la semana tanto de México como Estados Unidos, se podría esperar alta volatilidad en el tipo de cambio. Dicho esto, vamos con los soportes y las resistencias. Como soporte número 1 tenemos 19.28, como resistencia número 1 19.50. Caso de sobrepasar estos soportes y resistencias, se podría esperar a 19.23 y 19.56 para la semana. Eso es todo por la junta semanal del día de hoy. Muchas gracias a todos por conectarse